Las fuerzas son un concepto de difícil definición, ya que no son un objeto concreto, es decir, que no la podemos ver ni tocar, pero sí podemos ver sus efectos. Cuando pateamos una pelota, arrojamos un objeto, rompemos algo o cuando vemos algún choque en la calle, nosotros podemos ver los efectos de las fuerzas, es decir, lo que causa, pero no las podemos ver ni tocar. Decimos que las fuerzas son causadas por interacciones entre cuerpos, las cuales pueden modificar el estado de movimiento o reposo de los mismos, también de producir roturas y deformaciones. Cuando hablamos de interacción, decimos que una interacción puede ser definida como aquella acción que ocurre entre dos o más personas u objetos, unas hacia otras. Es decir, para que las fuerzas aparezcan tienen que relacionarse entre sí dos o más objetos. Como las fuerzas son magnitudes vectoriales, y como a toda magnitud tiene una unidad de medida, por ejemplo, las magnitudes de longitud tienen como unidad de medida el metro, el kilómetro, la masa se mide en kilogramos o gramos, las fuerzas también tienen unidades. Y en el sistema técnico se utiliza como unidad de medida el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza se denota con la K y la G y con una flechita arriba o directamente kilogramo fuerza. En el sistema internacional, que tiene unidades que adoptó el CIMELA, que es el Sistema Métrico Legal Argentino, se utiliza el newtons, que se denota con la letra N. Estas unidades tienen sus equivalencias, que son un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons y un newtons equivale a 0,102 kilogramos fuerzas. Principalmente vamos a usar estas dos unidades para los cálculos. ¿Cómo se representa una fuerza? Toda fuerza puede ser representada mediante un vector, el cual es un segmento orientado que tiene cuatro elementos fundamentales, que son la dirección, que es la recta de acción sobre la cual se dibuja la fuerza, tiene un sentido que viene dado por la flecha del vector, puedo tener varias fuerzas con la misma dirección pero con sentido diferente, tiene un módulo que es el valor numérico de la fuerza, tengo un punto de aplicación que es el punto sobre el cual se aplica la fuerza. Para poder representar o dibujar mi fuerza en una hoja yo necesito de una escala. ¿Qué es una escala? Es la relación que existe entre la magnitud real y la magnitud dibujada. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo quiera dibujar o representar una fuerza de 20 newtons con dirección horizontal y sentido hacia la derecha. Lo que yo busco es poder dibujar la fuerza y la pueda hacer de la mejor manera en mi hoja. Pero si yo dijera que un newton es igual a un centímetro, tendría que hacer una fuerza de 20 centímetros y se complicaría en el caso que tengo que hacer varias fuerzas. Entonces lo que se hace es elegir una escala. Supongamos que yo elijo una escala en donde 10 newtons equivalen a, a un centímetro. Se lo pone de esta manera, es decir, 10 newtons sobre centímetro. Significa que en mi regla 10 newton equivalen a un centímetro. Y lo que yo tengo que hacer es dividir los 20 newton que vale la fuerza en mi escala. Dividimos 20 newtons dividido en 10 newtons sobre centímetros. Se simplifican los newtons, es decir, la unidad de fuerza, y divido 20 en 10 y me da 2 centímetros. Es decir, que mi fuerza en centímetros vale 2. En mi regla marco esos 2 centímetros y ese sería el valor de mi fuerza representada en la hoja de manera proporcional. Y como vemos dice que la dirección es horizontal y tiene sentido hacia la derecha. La flechita me indica el sentido hacia la derecha. Yo puedo usar la escala que más me convenga. En este caso yo usé 10 newtons sobre centímetro. Si yo hubiera usado una escala de 5 newtons sobre centímetros, significa que un centímetro equivalen a 5 newtons. Entonces yo en ese caso tengo que dividir 20 newtons en 5, simplifico los newtons, y 20 dividido en 5 es de 4. Es decir que ahora mi fuerza vale 4 centímetros. En mi regla mido los 4 centímetros y ahora mi fuerza vale justamente ese valor. Es decir que yo uso la escala que más me convenga. ¿Cómo se clasifican las fuerzas?
Las fuerzas se clasifican como fuerzas de contacto, que son aquellas fuerzas en que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el que la recibe. Es decir, para que aparezcan este tipo de fuerzas, los objetos deben estar en contacto. Esto aparece cuando nosotros golpeamos algo, levantamos un vaso, corremos una silla, aparecen fuerzas de contacto. Es decir, que yo necesito que los objetos estén en contacto directo para que estas fuerzas aparezcan. También están las fuerzas de acción a distancia. Las fuerzas de acción a distancia aparecen cuando el cuerpo que ejerce la fuerza y quien la recibe no entran en contacto físicamente. Es decir, yo no necesito en este caso que los objetos se toquen. Por ejemplo, si yo dejo caer libremente un objeto, vemos que la Tierra lo atrae hacia el centro de la misma con una determinada fuerza. Esa se llama fuerza de atracción gravitacional, que es una fuerza de acción a distancia. Otras fuerzas de acción a distancia son las de atracción magnética, en las que aparecen con los imanes. Muchas veces habremos notado que si acercamos imanes de polos diferentes se atraen y si son de polos iguales se repelen. Esto se deben a las fuerzas invisibles que tienen los imanes, que se llaman fuerzas de atracción magnética. Estas fuerzas son muy importantes para la física y para el principio de funcionamiento de muchos aparatos que nosotros tenemos en nuestros hogares. ¿Cómo se miden las fuerzas? Las fuerzas se miden con un aparato que se llama dinamómetro, que viene de diferentes formas y modelos, los dinamómetros, pero todos tienen el mismo principio de funcionamiento, que se debe a un resorte que tienen adentro. Un dinamómetro consta de la siguiente parte. Tiene un gancho superior, que es donde se engancha o se agarra con la mano. Tiene un resorte adentro o muelle. Tiene un cilindro que contiene todo el sistema. Y en la parte de afuera tiene una escala de medición graduada, en newtons por lo general. Y tiene un gancho inferior, que es donde se cuelgan los pesos. Es decir, que un dinamómetro, como dijimos, es un aparato que mide la fuerza en forma proporcional al estiramiento de un resorte. En el extremo libre se cuelga el objeto que yo quiero pesar, el resorte se estira y yo puedo leer en la escala graduada el valor en newtons. Es decir, que la fuerza viene en función al estiramiento de un resorte.